tema que se ofreció solo a hablarlo Cetrángulo, no es que lo obligamos. Rorty es un filósofo contemporáneo, falleció en el año 2007, norteamericano, es la escuela pragmática de filosófica. Y bueno, Adrián tiene una visión, estuvimos conversando bastante, tiene una visión particular, que bueno, esperemos que nos nutra y después abramos el debate. No sé si Jorge, ¿querés decir algo antes de empezar, antes que empiece Adrián? Bueno, Adrián, le voy a dar el hospeo Dale. a Martín para que vaya bajando las filminas, como decimos acá. Bueno, espero la primera y arranco. ¿Sí? Ya estás, Martín. Bueno. No voy, esta es la presentación de la charla, ¿no? No voy a empezar hablando de Richard Rorty, porque, digamos, la consecuencia del pensamiento pragmatista arranca mucho antes de Rorty, ¿sí? Arranca en 1870, pero un poquito el resumen del pensamiento pragmatista está dado en esa primera frase que dice ahí de William James. Dice, la prueba de la verdad de una proposición es su utilidad práctica, ¿no? La prueba de la verdad de una proposición es su utilidad práctica. Para el concepto tradicional y original de los clásicos de verdad, ¿sí? Digamos que nada tiene que ver con esta cuestión. Por eso, primero quiero contar cómo arribo yo al tema del pragmatismo, ¿sí? Yo realmente no coincido casi en nada con la teoría pragmática, pero no por eso deja de parecerme brillante, ¿no? La cabriola hermenéutica que hacen los pragmatistas para explicar la realidad de las cosas. Realmente me nutre y me sorprende la capacidad de la inteligencia humana para imaginar escenarios metafísicos más allá de la metafísica. Yo llego al pensamiento pragmático a través del doctorado de la UCES, que hizo Jorge también, ¿sí? Que por un profesor que teníamos que era Mariani, que realmente tenía 3 doctorados, uno en Europa, realmente un filósofo terriblemente formado, ¿no? Era doctor con tesis en Alemania de 3 años de cursada y entrega de tesis en alemán, ¿no? Y la verdad que su mayor habilidad era poder transmitir pensamientos filosóficos muy complejos, ¿sí? A través de textos muy cortos y muy sencillos. No sé si te acordás, Jorge, ¿sí? Habían escrito un librito con él y otro profesor, era Mariani, era él, y Maliandi era un profesor de ética, un hombre muy grande, que fue rector de la Universidad de Lanús y demás, autoridad indiscutida en ética en el país, que se llamaba Es peligroso argumentar, que yo lo recomiendo fervientemente, Es peligroso argumentar, en el cual fundamentalmente lo que hacía era un poco ingresar en el pensamiento pragmático, ¿sí? Y confrontarlo con el pensamiento clásico a través de una serie de artículos, ¿no? Una serie de artículos que escribían diversos interpretadores o escritores filósofos, pero minuciosamente elegidos y puestos en ese pequeño libro, y realmente
el autor de la parte que se establecía el liberalismo era Daniel Calpocas, ¿no? Daniel Calpocas hace una visión y una crítica con respecto al pragmatismo, que realmente cuando este profesor la da en clase, automáticamente me colonizó la idea de saber qué es lo que decían, ¿no? Un pensamiento tan opuesto a mi forma tradicional de pensar que de alguna manera me sedujo tratar de entender cómo era el procedimiento intelectual para llegar a esas conclusiones, ¿no? A partir de ahí, no en esta versión porque no lo pude encontrar, pero me leí el libro que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza, ¿no? Que es de Richard Rorty, que es un libro son unas 800 páginas, en la cual puedo decir que casi no estoy de acuerdo en nada de lo que dice, pero realmente está tan bien escrito, está tan bien explicado, está tan bien contextualizado, que para cualquier ojo racional y pensante, ¿sí? Tiene una lógica prácticamente redonda, ¿no? Con lo cual más me fascina todavía. Una idea en la cual yo no comparto, yo no abrevo, yo creo que está equivocada, y aún así el sistema construido tiene lógica, ¿no? Por eso, cuando hablábamos siempre, yo siempre hablo de Richard Rorty como lo que fue un escritor, un profesor de literatura y profesor de filosofía, que realmente tuvo un concepto de sistema, cuando su propuesta general es en contra del sistema, no en contra del sistema, sino en la edificación de un sistema distinto al existente. Cuando la segunda frase que pongo, que dice Richard Rorty, ironía, pragmatismo y sin razón, no me estoy refiriendo a su persona, a él, sino a la filosofía que él procesa. La ironía, el pragmatismo y la no razón como base de su sistema filosófico, ¿sí? Por ejemplo, una de las frases que recuerdo, que ahora voy a arrancar en sí con la charla en concreto, una de las clases que recuerdo es que dice que si la ironía fuera universal, no haría falta distinguir en un sistema qué es verdad y qué es mentira, ¿sí? Porque aquellos dichos que son con ironía no son ni verdad ni mentira, no son ni verdaderos ni falsos, ¿no? Esto como un adelanto para ver digamos, el nivel de abstracción práctico que tuvo, que realmente tiene toda mi admiración intelectual, aunque no comulgue con lo que dice. Yo quiero empezar por hablar del pragmatismo norteamericano. O sea, ¿qué es el pragmatismo norteamericano? Y cuáles son, a mi criterio, por qué surge el pragmatismo norteamericano y dónde surge. Yo creo que, como siempre dice en el grupo, y dice Nam también, que cada filosofía tiene mucho que ver con su época, ¿no? Tiene que ver con el contexto histórico. El pragmatismo norteamericano nace en 1870, ¿no? Si querés podés pasar a la segunda filmina. El pragmatismo norteamericano nace en 1870. ¿Sí? ¿Cuál era la condición de Estados Unidos en 1870? Recordemos, la Guerra de Secesión es de 1861 a 1865. O sea, se produce la unificación del país, donde gana el norte que es industrialista, que es liberal, y el Estado norteamericano, los pilares del Estado norteamericano son esencialmente la democracia y el liberalismo, ¿no? O sea, a pesar de ser anglosajones, ¿sí? Tienen un sistema copiado del sistema político francés, ¿no? Del cual la democracia es el orgullo y la idea fundacional del país, ¿no? La democracia tiene valores propios, ¿no? Valores que son intrínsecos
al sistema de gobierno, ¿no? La democracia presume valores de libertad, valores de integridad, valores sobre todo de libertad de los pueblos, ¿no? Cuando yo digo que el contexto de Estados Unidos era el fin de la guerra de secesión, recordemos que previo a la guerra de secesión, en 1845 se produce la anexión de Texas, o sea, posiblemente ya era una nación con apetencias imperiales, ¿no? Con apetencias de gran nación, con apetencias de exportar su sistema político y de convertirse en protagonista en el mundo, aún todavía cuando no estaba consolidada. Recordemos que con posterioridad a esto, en 1895, se produce la guerra con España, la anexión de Cuba. O sea, ya el proceso político norteamericano partía de una democracia que debía respetar los valores individuales, pero con apetencias imperiales, con lo cual era muy difícil de explicar de alguna manera en el contexto del respeto por la Constitución. Recordemos que el imperio existente en ese momento era esencialmente el imperio inglés, ¿no? El imperio inglés que era la cual tenía un gran poder militar, sobre todo en su marina, y un sistema que sustentaba eso, que era el comercio internacional, ¿no? Recordemos que los valores de la Europa imperial eran el racionalismo, el contractualismo y el liberalismo, pero no el liberalismo norteamericano de esa época, sino el liberalismo que se imponía con el poder de las armas en el resto del mundo. O sea, para una democracia naciente era muy difícil explicar su filosóficas se dan como de suyo. Los que creemos que la filosofía proviene de las normas generales de la naturaleza, de la misma existencia humana, yo creo que estos procesos son procesos sociales que terminan plasmándose en ideología, ¿no? Ya vemos que todos los partidos políticos modernos tienen siempre una usina en la cual se produce ideología. No sé, el Instituto Patria, la fundación del macrismo, ¿no? Esta ideología acá es como para sustentarla, pero en esa época se daba como natural. En este contexto de una nación expansionista, que aunque a lo mejor todavía no estaba ni siquiera informada que era una nación expansionista, pero estaba en sus genes, ¿sí? Nace el pragmatismo. El pragmatismo es la corriente filosófica centrada en la vinculación entre la práctica y la teoría. Describe un proceso en el que la teoría, ¿sí? En el que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina práctica inteligente. A ver si lo puedo expresar. No creen en verdades universales. Creen que lo único que hay es la práctica. ¿Sí? Pero esta práctica, ¿sí? Se infiere y luego lo único que existe es esta práctica. Y el marco teórico necesario para cualquier desarrollo intelectual está dado y proviene de la práctica. ¿Sí? El pragmatismo fue creado en Estados Unidos a final del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, que fue el fundador. Por supuesto, como pasa ahora, posiblemente en la ciudad más intelectual y más prominente de Estados Unidos, que es Boston, ¿sí? Y los pragmatistas creen que la verdad y la bondad deben ser medidos de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la base de todo significado. Y a lo mejor esto podría explicarlo con un ejemplo que dan los mismos pragmáticos, ¿no? Por ejemplo, si ellos dicen, es verdad que en verano hace calor.
¿sí? Pero no es verdad porque hay una explicación científica o una explicación metafísica o primaria de que en el verano hace calor, sino que es verdad porque a mí me sirve saber que en el verano hace calor, porque será el tiempo de la reproducción de los animales para cría, porque sabré qué ropa tengo que usar o porque usaré el clima en mi beneficio, ¿sí? Es una verdad utilitaria. Con lo cual, a esta altura de los acontecimientos que recién empezamos, ¿sí? Vamos a entender por qué se desarrolló como se desarrolló la sociedad norteamericana, ¿sí? E inclusive vamos a descubrir cuánto de este pragmatismo nos influye todos los días y ni siquiera nos dábamos cuenta que salía de ahí, ¿sí? ¿Cuáles son los principales rasgos del pragmatismo? Primero, el antifundamentalismo, ¿sí? Puesto que se renuncia, directamente se renuncia a la búsqueda de la verdad o de la certeza última. La verdad, no me interesa saber cuál es la verdad. Me interesa saber la verdad que me sirve, pero no la verdad, no me interesa, ¿sí? El segundo, el falibilismo, ¿sí? Dado que la filosofía es interpretativa y tentativa y siempre sujeta a la corrección crítica. O sea, la verdad que yo consigo, ¿sí? Es falible. Hoy es esta y mañana puede ser otra, porque es lo más parecido a las verdades científicas. Son verdades a medias. Como no tengo la idea o la aspiración de una verdad absoluta, una verdad última o Dios, no me interesa, ¿sí? Esta verdad es falible. Es verdad, pero puede no serlo. Y luego, ¿sí? Sale una verdad que es distinta y será esa la verdad, ¿sí? Tercero, la sensibilidad para aceptar la contingencia radical y el azar, ¿sí? Esto supone un rechazo a las doctrinas basadas en una verdad trascendental o inmutable, ¿no? En el signo de Dios, ¿sí? Porque la contingencia y el azar es parte de la formación de esa verdad, ¿sí? Y por último, el carácter social del yo y la necesidad de alentar una comunidad crítica de investigadores que constituyen los elementos sociales y éticos de los pensadores pragmatistas. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que la verdad sale del carácter social y del yo, que va a llegar en Rorty a su máxima expresión, donde dice que la verdad, lo voy adelantando, es una construcción social y comunitaria. Pensadores del pragmatismo, que se van a sorprender porque algunos seguramente lo conocen. William James, John Dewey, ¿sí? Y los llamados el miembro del club metafísico, Charles Sanders Peirce, William James, Charlie Wright, ¿sí? John Dewey y George Herbert Mead. ¿Cuáles son los principios básicos del pragmatismo, no? Nos habíamos referido a los principales rasgos. Los principios básicos son, primero, la epistemología. O sea, ¿qué es en esencia la epistemología? La búsqueda de la verdad, la búsqueda del logos en la filosofía tradicional. ¿Qué dicen los pragmatistas? Los pragmatistas dicen que la epistemología en realidad es la justificación, nada más. No es la búsqueda de la verdad, porque la verdad no se puede encontrar, el logos absoluto no se puede encontrar. Entonces simplemente es la justificación del sistema. Rechaza la afirmación de que todo conocimiento y creencia justificada descansa finalmente en una base de un conocimiento no inferencial o creencia justificada. Lo que me está diciendo es que la verdad, ¿sí? O el conocimiento se basa en una creencia, no en el objeto, ¿sí? Se basa en una creencia. Segundo, la metafísica, ¿sí? Tiene una visión pluralista de que hay más de una fórmula sólida para conceptualizar el mundo y el contenido. La metafísica siempre dice que hay una sola verdad a la cual tenemos que arribar, ¿no? Acá dice que hay una visión pluralista, de más de una forma sólida de conceptualizar el mundo. Una filosofía de la ciencia, o sea, eleva la ciencia por las demás disciplinas. Tiene una visión instrumentalista, científica, antirrealista, de que un concepto de teoría científica debe evaluarse por su eficacia y por cómo se explica, ¿sí?
que predice fenómenos en oposición a la precisión con que se describe la realidad objetiva. O sea, no me interesa armar el marco teórico, sino lo que me interesa es tener un método para la justificación, que es el método científico. ¿Sí? También, muy importante, no sé si está tu hermana Cristian, pero tiene una filosofía del lenguaje, el pragmatismo. Tiene una visión antirrepresentacionalista, ¿sí? No, o sea, luego va a decir Rorty que la filosofía clásica dice, ¿sí?, que para el conocimiento, ¿sí?, la naturaleza, ¿sí?, se representa como un espejo en nuestra mente, ¿sí? El pragmatismo dice que no existe esa representación y le quita la idea de fundacional al significado, al significante de la cosa. No es importante el idioma, ¿sí?, para atribuir la idea, ¿sí?, sino que el conocimiento se da simplemente por analogía y se reafirma y se reviste en la práctica, ¿sí? Al no establecer, ¿sí?, una diferencia fundamental entre la razón y la práctica, ya que yo primero voy a ir a la práctica, voy a ver la práctica y de ahí voy a sacar el marco teórico, el marco fundacional, como consecuencia de esto, no existiría diferencia entre la filosofía y la ética, ¿no? La filosofía, ¿sí?, cuyo principal, digamos, elemento es la teoría del conocimiento, de alguna manera. Recordemos, la filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas, por sus causas primeras o últimas a la luz de la razón natural. Lo que hace la filosofía es tratar de conocer, ¿no? Y la ética no es otra cosa que la filosofía práctica, es aplicar esos valores al todos los días. Al no haber una diferencia entre la razón y la práctica, la ética y la filosofía no hay diferencia. Tanto hechos como los valores tienen un contenido cognitivo. El conocimiento es lo que debemos creer. Los valores son hipótesis sobre lo que es bueno en la acción, ¿sí? Explicar ética católica y ética protestante. Recordemos qué diferencia hay entre la ética católica y la ética protestante, ¿sí? La ética protestante, fíjense cómo ha influido en este movimiento pragmatista, que la ética protestante es la ética del creer. Yo me voy a salvar si creo en Dios, ¿sí? Pero si creo de adentro. Por eso es terrible para los protestantes cuando tienen una duda de fe, porque esa duda de fe los manda al infierno, no los salva, ¿sí? ¿Cómo es la ética católica? La ética católica es de la fe, ¿sí?, pero un poquito menos de la fe y mucho de la obra, ¿sí? Yo tengo que hacer obras, tengo que ser bueno, tengo que mejorar mi espíritu, más en consonancia con la ética clásica, ¿no? Más en consonancia con Aristóteles, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tengo una duda de fe y yo soy un buen tipo, me voy a salvar. Ustedes fíjense cómo influye en este movimiento todo el tema de la ética protestante, que acá lo importante en esencia, lo que va a ser verdad es lo que yo creo, no lo que yo demuestro. ¿Sí? Lo que yo creo cuando realizo la práctica. Eso es lo que va a ser verdad. Y ahora, la última parte de la primera parte, que es el tema del pragmatismo, ¿sí? ¿Cuáles fueron los efectos prácticos? Y se van a sorprender, porque algunos de estos efectos prácticos, ¿sí?, son verdades prácticamente que son verdades reveladas para nosotros y que ni siquiera nos damos cuenta que vienen de ahí. Tuvo efectos esenciales en dos áreas. En el área de la administración pública, por ejemplo, ¿sí? El Estado inglés original, el Estado liberal moderno, con el surgimiento de las naciones europeas, inclusive el primer Estado norteamericano, el Estado fundacional, no tenía como objetivo fundamental
la eficiencia del Estado. El Estado eficiente, ¿sí? El Estado era esencialmente un ordenador de la sociedad que tenía que hacer lo mejor que podía hacer para la mayor cantidad de gente o de miembros del Estado, ¿sí? El concepto de eficiencia surge del pragmatismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los eruditos afirman que el pragmatismo clásico tuvo influencia en el origen del campo de la administración pública. ¿Está? Los administradores públicos son responsables del trabajo diario de los ciudadanos. En el nivel más básico, los administradores públicos son responsables de hacer programas que funcionen, ¿verdad? Otra vez la realidad. Tienen que funcionar en la realidad y ahí son eficientes. O sea, el Estado tiene que ser eficiente, ¿sí? Y un Estado democrático debe ser eficiente en el entorno plural y orientado. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando nos dicen que el Padre Nuestro del Estado y el nuestro tiene que ser que no tenga déficit fiscal, ¿sí? Condición de eficiencia. Yo cobro más de lo que gasto. Aunque les parezca mentira, esa conciencia de Estado eficiente viene del pragmatismo norteamericano, ¿sí? Todo el sistema economicista de las economías modernas viene del pragmatismo norteamericano, ¿sí? Segunda influencia, que por ahí nosotros tampoco tenemos conciencia, los efectos en el feminismo, ¿sí? Desde mediados de la década del 90, ¿sí? Las filósofas feministas, ¿sí? Han redescubierto el pragmatismo clásico como fuente de las teorías feministas, ¿sí? Los trabajos de Seinfeld, Durán, Kate, Gibbs, ¿sí? Exploran vínculos históricos y filosóficos entre el feminismo y el pragmatismo, ¿sí? Se descubre esto a fines del siglo XX. ¿Por qué? Porque se perdió el discurso feminista por toda la impronta del pragmatismo a nivel de organización del Estado, ¿sí? Las feministas consideran que son críticas persistentes y tempranas de la interpretación positivista de la metodología científica, ¿sí? Revelación de la dimensión del valor de las afirmaciones fácticas. Esto es deconstructivismo, esencialmente. O sea, si yo critico persistentemente el sistema que hay, que era lo que hacía el pragmatismo, en esencia lo que estoy haciendo es deconstruyendo valores que hasta ese momento nunca habían sido cruzados al nivel de la práctica, ¿sí? Ver la estética como información de la experiencia cotidiana y subordinar el análisis lógicos a cuestiones políticas, culturales y sociales, unir los discursos dominantes con la dominación, realinear la teoría con la praxis y resistir el giro hacia la epistemología y en cambio enfatizar la experiencia concreta, esas son cuestiones feministas, ¿sí? Que había sostenido Jane Addams, una de las mujeres fundadoras del movimiento pragmatista, ¿sí? Hasta acá llegamos con la primera parte, que es el pragmatismo. ¿Qué intento sostener acá? Que el pragmatismo fue coincidente con su época, ¿sí? Tuvo la pretensión de justificar el expansionismo norteamericano y de la única manera que podía justificarlo era entendiendo que la verdad no era única, sino que era, y que el modo de arribar a la verdad no era la epistemología ni la filosofía, sino era el acuerdo social. La verdad es lo que en definitiva todos digamos que es la verdad, ¿sí? Si querés pasemos a la próxima filmina. La 2. ¿Sí? Bueno, voy a hablar de Richard Rorty, ¿sí? Yo ahí pongo que no pudo ser otra cosa que norteamericano y consecuente con su época, y escribir lo que se esperaba que escribiera. El resto de los filósofos que a mí me apasionó durante mi vida fueron
personas que vivieron la filosofía, digamos, con un nivel de compromiso más allá de lo esperado, ¿sí? Podemos decir que, no sé, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, e inclusive Nietzsche, ¿no? Su filosofía fue su vida, y los actos de su vida estuvieron atados a la filosofía, ¿sí? En el caso de Rorty no es así, aunque hay algunos aspectos que yo he descubierto que no conocía que me sorprendieron, ¿sí? Rorty, en esencia, fue un americano bien formado, ¿sí? Nació en 1931 y asistió a la Universidad de Yale, ¿sí? Pasó, por supuesto, estudió la carrera de filosofía, ¿sí? Y en Estados Unidos, cuando se estudia filosofía, se estudia también generalmente literatura, ¿no? Recordemos lo que nos contó Nam, creo que Nam era que habló de Nietzsche, no, bueno, que dijo que no existía la carrera de filosofía en Europa, sino que eran filólogos, ¿no? Es recientemente moderno, porque antes no existía la carrera de filosofía, sino la filología, que era el estudio del mundo griego, ¿sí? La filosofía, como el estudio del proceso de conocimiento, es relativamente moderno, ¿no? Pero por eso en otras carreras se ve reflejado en otras carreras. Bueno, Richard Rorty, en definitiva, fue un profesor, ¿no? O sea, dio clases luego en Harvard y en otras universidades, pero lo que fue un profesor. No fue digamos, no tuvo un compromiso de vida con lo que pensaba, sino que fue un científico. Elaboró y pensó una teoría y fue un profesor universitario. Por eso digo que no es poco, ¿no? Por eso digo que consecuentemente a su época fue eso, fue un profesor y escribió lo que se esperaba que escribiera. Esencialmente es contemporáneo, nació en el 31 y murió en el 2007. ¿Y en qué se basan los pilares fundamentales de su teoría? Lo que me interesa también decir que posiblemente lo que más lo haya afectado, y tal vez al final vamos a ver en las conclusiones que es lo que explica un poco su contradicción, es que sus padres eran trotskistas, ¿sí? Su padre y su madre eran trotskistas. Y él vivió su adolescencia, su infancia y casi su llegada a la universidad con el gran miedo del macartismo y de toda la persecución, inclusive la paranoia de persecución estalinista contra Trotsky, ¿sí? Pero su herencia ideológica, por ejemplo, lo hizo condenar su invasión a Irak, y a pesar de ser un poco el filósofo que sostuvo ideológicamente el sistema norteamericano desde la elaboración de su teoría moderna, a pesar de eso todavía conservaba esa noción de ética no rortiana, ¿no? No, la ética no es lo que nosotros acordemos, sino que hay algo que es bueno y es malo, y por ejemplo, rechazó la invasión a Irak con mucha fuerza desde los claustros universitarios. Pero es muy interesante entender o saber que él tuvo una influencia trotskista en su niñez, parece casi imposible, ¿sí? ¿Cuáles son los pilares de su teoría? Que después vamos a ir esencialmente a tratar de explicar el sistema metafísico y de conocimiento en diferentes aspectos, ¿no? Él se centró esencialmente en su crítica contra los metafísicos, ¿sí? Él decía que esencialmente la metafísica se ponía en un lugar de privilegio porque lo que estudiaba era el modo de conocer, ¿sí? Estudiaba la mente humana y los fines últimos y se ponía en una situación de privilegio. Recordemos que la lógica es parte de la filosofía y esencialmente de la metafísica, ¿no? La metafísica estudia el cómo conocemos.
Y lo que decía Richard Rorty, que esa cuestión de omnipotencia en realidad no existía, porque si separábamos la mente como espejo de la naturaleza en el momento del conocimiento, los filósofos desaparecían, ¿sí? En realidad, si obtener la verdad no podía hacerse por el método de buscar a través de la metafísica cuestiones universales, la metafísica y la filosofía no era más que la literatura o que el estudio del lenguaje, porque si la herramienta que a mí me permitía conocer la verdad era la conversación, ¿sí? O el intercambio de ideas, ¿sí? No necesitaba la metafísica, y la metafísica pasaba a un segundo plano, y simplemente podría ser algún tipo o método de validación, ¿no? También él trató de plasmar lo que era una filosofía literaria, ¿sí? El lado más irónico de Rorty aparece cuando desacraliza el lenguaje de la filosofía, ¿sí? Y lo empieza a considerar como un lenguaje más, incluso homologándolo con la literatura. Por ejemplo, planteó que una vez de pensar un tratado sistemático sobre moral en la propia literatura, ya es posible encontrar fuentes que sirven para inspirar moralmente. Por lo tanto, yo no tengo que hacer un tratado sobre moral. Podría leer literatura y esa literatura podría inspirarme a confeccionar mi propio sistema moral. Razón por la cual, sí, la metafísica y el lenguaje filosófico no tienen una posición de privilegio con respecto al resto de la ciencia, ¿sí? Él dice que el sistema liberal, el sistema rortiano se esfuerza por justificar el sistema liberal sin la necesidad de recurrir al racionalismo. O sea, para que tengamos una idea general, el sistema liberal siempre se basó en el racionalismo, en la eficiencia dada por el racionalismo, ¿sí? Su teoría lo que hace es tratar de explicar y justificar el sistema liberal moderno dejando de lado la razón y el racionalismo, ¿sí? Pasemos a la tercera parte, que es metafísica y conocimiento. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Voy es muy denso No, va bien, va bien, va bien. el contenido. ¿Va bien? ¿Se entiende? Sí. Me parece que lo dejamos para después. Bueno, perfecto. Esencialmente, para poder adentrarnos un poquito en el mundo, yo en el 2017, ¿sí? Hice un trabajo de epistemología que se llama La conversación como fundamento práctico en la búsqueda continua de la verdad, y me pareció interesante porque hago un pequeño desarrollo general de la ciencia y del método científico, luego de la filosofía clásica, luego de algunos clásicos, muy rápido, no se asusten. Y luego llego al aporte de Rorty a todo el sistema que trata de derrumbarlo, ¿no? Pero si no conocemos cómo es esencialmente el sistema, se nos hace más difícil entender y arribar algo tan complicado como la teoría rortiana, ¿sí? Tenemos que decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y probables, que obtenidos de materia metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos, ¿sí? Traduzco. ¿Qué es la ciencia? Un conjunto de conocimientos ordenados que tiene un objeto de estudio. ¿Está? Y ese objeto de estudio, una vez que lo conozco, ¿sí? Tiene la posibilidad de ser transmitido, ¿sí? Decimos que tiene un objeto de estudio. Bueno, el objeto de estudio es fácil de determinar. Por ejemplo, el objeto de estudio de la matemática son los números, ¿no? De la ciencia matemática. El objeto de estudio de la biología son los seres vivos. Y acá viene nuestro problema. El objeto de estudio del derecho, ¿sí? De la ciencia del derecho, es el derecho.
con lo cual tenemos un problema epistemológico. La ciencia se llama igual que el objeto de estudio. Y cuando nos referimos a él, no sabemos si estamos hablando del objeto de estudio o de la ciencia del derecho. ¿Sí? Pero entendido lo que es la ciencia, vamos a clasificar las ciencias en dos grandes grupos: las ciencias fácticas y las ciencias formales. ¿Sí? Las ciencias fácticas se basan en los hechos, en lo experimental y material, ¿sí? En lo experimental y en lo material. Y estas no empeñan símbolos vacíos, sino símbolos interpretados, ¿sí? Estas son las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? La palabra fáctica viene del latín factu, que significa hecho. Las ciencias fácticas son aquellas que estudian los hechos, o sea, las ciencias naturales, las ciencias sociales, o sea, el derecho y la biología. Y un segundo grupo de ciencias que son las ciencias formales, ¿sí? Estas ciencias abarcan generalmente la lógica y la matemática, ¿sí? Estas ciencias sí elaboran símbolos inteligibles de representación, ¿correcto? En estas ciencias, que son las ciencias formales, como la lógica y la matemática, son en las que se basan la teoría del conocimiento y la filosofía. Lo que hace Rorty a través de su búsqueda, ¿sí? Y al método científico, ¿sí? Y sacárselos como objeto de estudio de la filosofía y de la lógica, ¿sí? Meterlos en la ciencia y darles el único objeto de escudriñar o de entender la realidad, ¿sí? Las ciencias fácticas verifican la hipótesis y las ciencias formales demuestran la hipótesis, ¿sí? Y es por ello que no se pueden estudiar conjuntamente. De vuelta, las ciencias fácticas verifican la hipótesis y las ciencias formales demuestran esas hipótesis. Y es por eso que no se pueden estudiar en forma conjunta, ¿sí? ¿Qué es el método científico? ¿Sí? De alguna manera, en las ciencias se dice que uno cree lo que ve, ¿sí? Yo tenía un profesor de filosofía muy tomista que decía que no se puede creer en lo que uno ve, porque ya lo ve, no hace falta creer, ¿sí? Entonces, lo que plantean Rorty y muchos más, dice, sostienen que, ya lo vamos a ver, la verdad o la realidad no se basa en el barco teórico que me dan las ciencias formales para demostrarlo, sino que en definitiva se basan en creencias. ¿Está? ¿Sí? Yo digo que algo es verdad cuando creo que es verdad. El método científico se entiende como el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de posiciones hipotéticas, acerca de presuntas relaciones entre fenómenos. De vuelta, el método científico se entiende como el estudio sistemático, controlado y empírico y crítico de posiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre fenómenos, ¿sí? La ciencia es concebida ahora como una actividad productora de conocimientos. Se pueden distinguir dos etapas o momentos: el del descubrimiento de la teoría y el de justificación de la teoría. O sea, cuando yo trato de conocer la realidad y aplico el método científico, primero elaboro una teoría. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la secundaria y nos daban una guía para realizar un determinado experimento? ¿Qué decía la guía? La guía tenía 5 o 6 pasos, que lo tenía que repetir varias veces, ¿sí? Y después sacar una conclusión, ¿sí? Y cuando sacaba esa conclusión, en realidad era lo primero, pero era lo último. Elaboraba el marco teórico, ¿sí? ¿Sí? El agua hierve a los 100 grados, ¿sí? Tenía que repetir, o sea, agarrar el agua, ponerla en un tubo, ponerla en un mechero Bunsen, hacerlo hervir y en el momento de ebullición tomar la temperatura. Lo repetía varias veces, ¿sí? Eso era la experimentación de la teoría y la justificación. Cuando terminaba, elaboraba el marco teórico. ¿Cuál era el marco teórico? El agua hierve a los 100 grados. ¿Sí? ¿Qué dice
el rortismo, de alguna manera. Dice que en realidad, yo no elaboro el marco teórico y después realizo el experimento, sino porque realizo el experimento, elaboro el marco teórico. ¿Está? Entonces, la nociología, ¿sí?, no está emparentada, ¿sí?, con la lógica, sino con la experiencia, ¿sí? Para algunos epistemólogos, el método científico debe quedar confinado al contexto de la justificación, pero no nos va a servir para elaborar teorías. ¿Por qué? Porque las teorías se basan en la creencia y no en la demostración que nos da el método científico. O sea, el método científico debe quedar confinado al contexto de la justificación, ya que no tiene sentido desde el punto de vista buscar un método en el descubrimiento de las ideas nuevas. ¿Está? Esto sostiene Rorty, ¿y qué nos da como consecuencia? ¿Sí? La relatividad de la verdad. ¿Por qué? Porque aún con la experiencia, yo digo que el agua hierve a los 100 grados, ¿sí? Pero es una verdad relativa, porque hierve a los 100 grados al nivel de la Tierra. Pero si yo me voy a 1800 metros de altura, ¿sí?, va a bajar las condiciones de presión, temperatura y cosas, y el agua va a hervir a otra temperatura. Razón por la cual era verdad eso y era verdad lo otro. Entonces la verdad se basa en nuestra creencia, no en el objeto científico ni en el objeto de la verdad. No sé si se entiende hasta acá. Después, una vez que yo tengo esa verdad, ¿sí?, arribo de alguna manera a esa verdad realidad. Así la llama Rorty, ¿sí? ¿Por qué verdad realidad? Porque si me cambia la realidad, me va a cambiar la verdad, ¿sí? Una vez que yo tengo esa verdad, la discusión es si puedo transmitirla a otro o no, ¿sí? Los filósofos, los que habían atacado los principios clásicos del conocimiento hasta ahora, decían, hasta Rorty, más que hasta Rorty, hasta el pragmatismo norteamericano, decían que en realidad yo no podía conocer, ¿sí?, porque los elementos que me daba la filosofía clásica y la metafísica eran elementos muy rudimentarios, ¿sí?, y aún así, si conocía, no lo podía transmitir. Yo acá voy a hacer una dicotomía entre la filosofía clásica, entre lo que dice Locke y Kant, ¿sí? Después, en los primeros pragmatistas, que es Charles Sanders, que realmente tiene una concepción revolucionaria en el tema, y por último, lo que aporta Richard Rorty. ¿Qué dice la filosofía clásica? La filosofía clásica dice que conocer es conocer algo, ¿sí? Que existe una verdad última y una realidad objetiva del universo, ¿sí? Algunos la llaman Dios, algunos la llaman la verdad absoluta, la belleza absoluta, la verdad, sí, no lo sé. Para cada rama de la filosofía clásica será algo distinto. Pero existe una realidad independientemente que nosotros la conozcamos, ¿sí? La metafísica y la teoría del conocimiento, que es la que estudia cómo conocemos, nos va a permitir arribar a esa verdad. Ahora, ¿esa es la verdad última? No, pero por deficiencia en nuestro conocimiento, no porque la verdad no sea inmutable. ¿Correcto? Nosotros vamos a ir arribando, ¿no?, a una verdad en cuanto más conozcamos y en cuanto más sepamos de cómo conocemos, ¿sí? Se dice que la verdad siempre está en potencia y pasa al acto cuando nosotros la conocemos. Y para pasar de la potencia en acto, ¿sí?, es a través de un ser en acto. Y esto me explica a mí que yo puedo transmitir mi conocimiento, porque el conocimiento lo transmito cuando lo tengo, y cuando lo tengo soy un ser en acto, ¿sí? ¿Cuáles son los principios fundamentales, no? Perdón, la facultad del conocimiento intelectual es lo que llamamos intelecto, inteligencia o entendimiento. ¿Cuáles son las cuestiones básicas que reafirman la filosofía clásica? Que el objeto existe con independencia del ser que conoce, la verdad, por lo tanto, es una y solo debe ser conocida o descubierta y dependerá de la realidad y no de quién conoce, ¿sí?
no se puede prescindir del objeto para conocer cualquier universal, como por ejemplo, la verdad o cualquier conocimiento que de ella se desprenda. Cualquier método de conocimiento se desprenderá siempre del objeto que conoce, ¿sí? A ver, cuando hablamos de los universales, ¿qué son los universales para la filosofía clásica? Son aquellos conceptos a los cuales uno tiende. Uno cuando ve algo que es bello, hay un universal de belleza y es por eso que uno lo ve bello. ¿Uno va a llegar a ese universal? No. Es la tendencia, es la luz en el horizonte a donde el intelecto y el hombre va. ¿Sí? Locke y Kant, ¿sí?, nunca entendieron el conocimiento como una creencia verdadera. No entendieron el conocimiento como una relación entre personas y proposiciones, sino como una relación entre personas y objetos. Y esto es muy importante. La filosofía clásica, incluso Locke y Kant, entienden, ¿sí?, que el conocimiento es una relación entre la persona y el objeto, ¿sí? El pragmatismo norteamericano y Richard Rorty creen, ¿sí?, que el conocimiento es una relación entre las personas y las proposiciones. No importa cuál es el objeto, no importa. Lo que importa es la proposición que yo hago y si nos ponemos de acuerdo todos en que esa proposición es verdadera. Y eso será la verdad, ¿sí? Charles Sanders Peirce, ¿sí?, dice que el método de la ciencia consiste en la idea de que hay cosas reales o hay universales, ¿sí? Charles Sanders Peirce, obviamente, es el que creó el movimiento pragmático. A pesar de ello, él cree que existen cosas reales, ¿sí? Y se puede arribar a esas cosas reales a través del método científico. ¿Y por qué confía en el método científico? Y acá esto sí me parece brillante. Dice que si no se puede considerar que la investigación prueba que hay cosas reales, la investigación no dice lo contrario, no dice que no hay cosas reales. Pero el método y la concepción en la que se basa continúan estando en armonía. O sea, no dicen que sí, no dicen que no, y el sistema está en armonía. Por lo tanto, de la práctica del método, de la práctica del método, o sea, el método que yo estoy empleando para investigar el método, no surgen necesariamente dudas sobre él mismo, tal como ocurre en los demás métodos. En la metafísica, en todos los otros métodos que no sean el método científico, uno tiene dudas del método que se aplica para conocer. En el método científico no hay dudas. Por lo tanto, el método del método es el correcto. El sentimiento que da lugar a cualquier método de fijar la creencia es el de una insatisfacción entre dos proposiciones incompatibles. ¿Está? O sea, yo tengo dos proposiciones que no son compatibles entre sí, esto es bueno o esto es malo, y esa insatisfacción es lo que a mí me va a fijar la creencia, porque voy a tener que determinar esto es bueno o esto es malo. Pero acá hay ya una concepción vaga de que una proposición representaría una cosa cierta. Nadie, por lo tanto, puede realmente poner en duda que hay cosas reales, pues de dudarlo, la duda sería entonces una fuente de insatisfacción. Y esta fuente de insatisfacción no se condice con el sistema que estoy empleando. La hipótesis, por lo tanto, es la que todo el mundo admite, de manera que el impulso social no nos lleva a ponerla en duda. O sea, ¿cuándo va a ser verdad? Cuando toda la sociedad determine que eso es verdad y no existe insatisfacción. Todo el mundo utiliza el método científico en un gran número de cosas y solo deja de hacerlo cuando no sabe cómo aplicarlo. La experiencia del método no nos ha llevado a cuestionarlo, sino que, como por el contrario, ha sido investigación científica la que ha cosechado los más maravillosos triunfos en el modo de establecer la opinión. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Primer aporte del pragmatismo. El método que hay que tener para escrutar la realidad es el método científico. La epistemología, la filosofía, los principios universales, no podemos probarlos, no surgen de la realidad, razón por la cual no son válidos
para conocer la verdad, ¿sí? Cuando nosotros decimos los americanos son pragmáticos, estos son pragmáticos, ¿sí? ¿Qué significa? Se supone que a cada cosa que deciden le van van a tomar la mejor decisión. Pero la mejor decisión basada en qué, ¿sí? ¿Basada en qué? Basada en su conveniencia, basada en lo mejor para todos, ¿sí? Al carecer de universal no tenemos para saber cuál es la mejor decisión, ¿sí? ¿Cuál es el aporte de Richard Rorty a esto? Es el concepto de verdad-realidad. Rorty concibe que el conocimiento como una relación entre personas y proposiciones, y no como una relación entre personas y objetos. No tendrá sentido entonces el modelo de la representación de la imagen, ¿sí? O sea, a mí no me importa, si yo puedo representarme la imagen de la naturaleza en mi intelecto, no me interesa, porque en realidad, para descubrir la verdad y para conocer el objeto, lo único que tengo que hacer es no ampliar la metafísica, la lógica, ni nada, sino ponerme de acuerdo con todos. Y la verdad se va a construir a través de todos. ¿Con qué herramientas? Con la conversación, con el intercambio de ideas y demás. ¿Me olvido algo de esto? No. Lo único que quisiera agregar a esta parte, y ya vamos a las conclusiones, y en el tiempo vengo bien, porque pensaba 50 minutos y creo que estoy llegando a eso, ¿sí? El ser humano conoce a través de lo que llamamos, o lo que los pragmatistas llaman la fijación de la creencia, ¿verdad? O sea, nosotros conocemos porque debemos creer en ese conocimiento, ¿sí? Debemos creer en ese conocimiento. Y existen los 4 métodos de fijación de la creencia. El primero es la tenacidad. La creencia que deviene de este método surge del propio impulso y de la espontaneidad, ¿sí? Para fijarlas, adaptamos toda situación análoga, acuérdense que algo análogo era algo esencialmente diverso, pero relativamente igual, algo parecido que entendemos como cierto, ¿sí? Entonces conocemos lo nuevo o afianzamos esa creencia a través de ese hecho próximo conocido que damos como cierto, y a través de un golpe de vista, a través de la aprehensión del objeto, lo fijamos en nuestro intelecto, ¿sí? La primera modo de fijación de la creencia es la tenacidad. La segunda método de fijación de la creencia es la autoridad, ¿sí? Lo dijo Cristian Calegari, que es una autoridad en el tema, ¿sí? Entonces, como lo dijo Cristian Calegari, yo también fijo ese conocimiento como verdadero, ¿correcto? Es el segundo método, es el método de la autoridad. El tercer método es el método de la metafísica, ¿sí? Yo descubrí y entiendo cómo conozco, de qué manera conozco, la teoría del conocimiento, los mecanismos lógicos del pensar, los silogismos de verdades o falsedades, ¿sí? Como entiendo, ¿sí? Este método es a priorístico. Yo elaboro un sistema de cómo conocer y confío en ese sistema, entonces aplicando ese sistema me dice lo que es verdad y yo lo fijo como una creencia, ¿sí? Y por último, la ciencia, ¿sí? Que sería el aporte que dio el pragmatismo, ¿sí? Es el más moderno de los 4. Mediante este método, los humanos encontramos la forma de incorporar como regla primordial para fijar creencias la referencia de algo externo y relativamente permanente, la realidad objetiva. Hay una realidad objetiva que yo pruebo por el método científico, ¿sí? Y es relativamente permanente, razón por la cual la fijo como creencia de verdad, ¿sí? Voy a leer las frases que yo puse, ¿sí? En relación, que lo hice a propósito de leerlas al final, ¿sí? Con respecto a este capítulo, ¿sí? Que era metafísica y conocimiento. Los pilares que sustentan el conocimiento humano, en esencia, son los que yo dije. El conocimiento es una relación entre personas y proposiciones y no una relación entre personas y objetos. Este es el argumento de Rorty para armar toda su teoría, ¿sí? De justificación, de creación de la verdad a través de la convención colectiva, ¿sí? Sacando al objeto cognoscible de lado y poniendo a la proposición, ¿sí? Yo saco el objeto y pongo la proposición. Yo hago una proposición de verdad.
Si eso es entendido por todos, esa proposición de verdad, consensuado, eso es la verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que existe una verdad superior. Y ahora vamos a pasar a lo último, ¿sí? Lo último es las conclusiones, y ya los libero de esto tan agotador de comprender, ¿sí? A dichos de Daniel Calpocas, que es quien escribió el artículo por el cual yo me enamoré un poco de la lógica rortiana, a pesar de no compartir su finalismo de alguna manera, dice que lo de Rorty es una utopía pragmatista liberal, porque es muy difícil explicar el liberalismo sin el racionalismo, ¿sí? Yo ahora voy a tratar de resumir los conceptos de verdad, conocimiento y filosofía en el sistema rortiano, ¿sí? Para Rorty el término verdadero no es más que un cumplido que hacemos a ciertas oraciones, que cumplen su cometido y encajan con otras que también lo hacen. Repito, el término verdadero no es más que un cumplido que hacemos a ciertas oraciones y que cumplen su cometido y que encajan con otras que también lo hacen. Así pues, no debemos preguntarnos si un enunciado se corresponde con la realidad, sino qué consecuencias prácticas se seguirán de creerlo verdadero. La única justificación que podemos ofrecer a un enunciado o a una teoría dependerá, pues, del reconocimiento consensuado de su utilidad para los propios agentes en cuestión. Una objeción obvia que se presenta aquí es la siguiente. Si la verdad ha a entenderse en términos de utilidad para ciertos propósitos, ¿qué impide que un Hitler o un Stalin llamen verdaderas a sus creencias totalitarias acerca de la sociedad? Esa crítica sugiere que no es una buena estrategia definir a la verdad en los términos pragmatistas, en los que lo hace Rorty. Si uno pretende defender el liberalismo y hacer justicia a sus pretensiones de disminución de la crueldad y la humillación. Rorty ha argumentado, si en sentido pragmatista, solo es aplicable al resultado de una conversación, libre de distorsiones, y que los estados totalitarios son los pragmáticos de distorsión de esa conversación. Razón por la cual la teoría rortiana podría ser verdadera. O sea, si se dan las condiciones de que la conversación no sea totalitaria, no sea, y se llegue a un acuerdo general, está, en ese caso, seguramente podría, en los términos rortianos, ser la que fije la verdad, ¿sí? Una vez que la conversación reemplaza la confrontación, la noción de la mente como espejo de la naturaleza puede ser reemplazada. Repito, una vez que la conversación reemplaza la confrontación, la noción de la mente como espejo de la naturaleza puede ser reemplazada, ¿sí? ¿Qué dice del conocimiento, Rorty? Dice que el conocimiento no es una relación entre personas y objetos, sino que es una creencia verdaderamente justificada. Razón por la cual desprendió definitivamente, ¿sí?, a la verdad del objeto y la relacionó con la creencia. Es verdad lo que yo crea que es verdad. ¿Qué dice de la filosofía? Dice que una vez que abandonamos la imagen de la mente o del lenguaje como el espejo de la naturaleza, se derrumba también la idea del filósofo, como aquel que puede decidir cuestiones iuris, ¿sí?, relacionadas con las pretensiones del resto de la cultura. Dicho en otros términos, si se abandona el presupuesto de que el conocimiento tiene una esencia que puede ser desentrañada por los métodos filosóficos disponibles, entonces el objeto de estudio y las prerrogativas del filósofo desaparecen inmediatamente. Y la filosofía es igual a la literatura, a la biología o a la matemática, ¿sí? Como consecuencia de esto, ¿sí?, Rorty dice que
La ciencia, ¿sí?, no coincidiendo con los otros pragmatistas, podría ser, por ejemplo, reemplazada por la poesía, ¿sí? O sea, el método de la ciencia podía ser reemplazada por la discusión que genera la poesía, o la interpelación que genera la poesía, ¿sí? Como aporte personal a todo esto, y con esto voy terminando, para mí la consecuencia de la falta de una verdad universal, de una tendencia, de algo que nos fije al objeto, que nos fije al futuro, que nos fije un camino por el cual transitar, siendo una verdad que sea cambiante y consensual, realmente me parece que nos sumerge primero en una angustia existencial importante, y segundo, en la idea de que lo que yo consensue dentro de una sociedad, dentro del lugar donde se da la conversación, va a ser verdad y va a justificar todo, ¿sí? Es un poco lo que yo veo en el imperialismo norteamericano de hoy, ¿no? Lo veo que si hay un consenso general en que eso es la libertad, entonces exportamos el imperio a cualquier parte del globo, porque en definitiva lo que estoy llevando yo es la verdad libertaria, ¿no? La verdad absoluta. Y eso me parece que es por lo menos peligroso. También debo decir, y sé que se van a enojar conmigo, pero que muchas veces la izquierda moderna, ¿no? Esa izquierda, entre comillas, que yo digo moderna, también abreva en estas cuestiones, ¿no? Con la idea de que lo nuevo destruye todo lo viejo, y de que la idea de los universales, de la humanidad, de la verdad, de la belleza, de lo que está bien y lo que está mal, todo está en discusión, ¿sí? Muchas veces le hace el juego a los que sostienen esto como doctrina de Estado, como conducta de Estado, ¿sí? Digamos, las grandes peleas que se daban en el siglo pasado por cambiar el Estado, hoy prácticamente se dan por valores que son súper importantes, pero que se han convertido en valores de grupos, ¿no? Por lo que estamos peleando en la sociedad es por cambiar un pedacito de esa sociedad, por cambiar o dar una discusión de una pequeña verdad, pero no por cambiar la integralidad del Estado, la integralidad, ¿sí? Y eso es un poco, me parece, con estas nuevas izquierdas, ¿sí?, que le hacen el juego al imperio, que no entendieron que lo que pretendió siempre el imperio es esto. Hablo del imperio norteamericano, podría hablar del imperio ruso, estudiando de dónde surge el imperio ruso, ¿no? Pero posiblemente se base más en los clásicos, ¿no? El imperio ruso, o más en el racionalismo, ¿sí? Y por último, que creo que es lo que más problemas me va a traer en el grupo, es la consecuencia de aplicar el método rortiano o el método pragmático al derecho, ¿sí? Pensemos que muchas veces se defiende la teoría de que el derecho es simplemente aquella cuestión que nos ponemos todos de acuerdo, ¿sí? Entonces yo lo voy a leer porque lo escribí yo como conclusión final. Entender y comprender el derecho, sin tener en vista sus orígenes, su génesis, sus causas primeras y solo las consecuencias fácticas, su efectividad, y que sea solo producto de un acuerdo transaccional o conversacional, no siendo objeto del escrutinio del conocimiento y solo consecuencia del sujeto consultado, tiene consecuencias fácticas inimaginables y podría justificar aberraciones en el mundo real más allá de nuestra imaginación, o no más allá de nuestra imaginación, viendo el mundo actual, ¿sí?, cómo comprende y contiene las nociones de lo que es el derecho justo. El derecho separado de las reglas generales del cosmos y de las leyes de la naturaleza tiene como consecuencia la inhumanidad del producto final. Y si éste está destinado a regir una sociedad, que es lo que pasa muchas veces, la sociedad será, por consecuencia, inhumana. Y cuando hablo de inhumana, hablo
¿sí? Que se le ha sacado el concepto de humanidad como universal, ¿sí? Humanidad como aquello que tenemos todos y que hay que respetar en cada uno de los individuos. El derecho no es solo un discurso, y si así fuera, tendrá la justificación intelectual que Rorty sostiene en su teoría. Negar que existen verdaderos universales es negar la humanidad y, como concepto, resignarse a que no hay ningún lugar a donde ir o a donde llegar. Solo el camino cuyo rumbo se determinará por el azar de nuestra voluntad momentánea. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier pregunta o cualquier cosa que me quieran decir, inclusive insultarme, están autorizados. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, Adrián, muchas gracias. Abrimos el debate.